y en esta ocasión voy a hablar de un disco del que se habla, la verdad, bastante poco. Se habló mucho en su momento, pero ahora se habla bastante poco de este disco. Me refiero al Be Here Now de la banda Oasis, que salió en el año 1997. Por supuesto, Oasis es la banda insignia del Britpop de los años 90, con una evidente influencia de los Beatles, a quienes realmente idolatraban, pero un sonido un poco más sucio, un poco más guitarrero, un poco más hooligan, ¿no? Un poco más macarra. Yo recuerdo que estaba en West Yorkshire, en Inglaterra, cuando Oasis editó el What's the Story Morning Glory del año 1995, su segundo disco, y desde luego allí en las Islas Británicas, y tampoco en España, hay que decirlo, en aquellos momentos no se hablaba de otra cosa. Estaba ese disco por todos lados, por la radio, en la televisión, en las casas de la gente, en las bocas de todas las personas, pero no vamos a hablar del What's the Story Morning Glory, que es un discazo, sino de Be Here Now, que es el tercer disco de la banda. Y pese a su enorme éxito comercial y a la excelente música que a mí me parece que contiene, es uno de los discos de Oasis de los que menos se habla y creo que no ha alcanzado el reconocimiento crítico que merece. Voy a daros 5 razones para escuchar este disco Be Here Now, de las muchas que puede haber. Número 1. Las magníficas canciones de Noel Gallagher. No hay ninguna canción en este disco que esté fuera de lugar. Todas ellas continúan, por supuesto, en la línea de los 2 discos anteriores, pero a mí me parece que tienen más potencia, que tienen una mayor complejidad musical, un sonido todavía más contundente. En este disco hay una poética del exceso, muchos overdubs, muchas guitarras, muchas cuerdas, canciones de hecho muy largas, más largas que en los discos anteriores, por ejemplo All Around the World, por ejemplo Magic Pie, con una especie de muro de sonido que añade potencia a los temas, pero que no los hace pesados y que no los hace aburridos tampoco. La mayor parte de las canciones las escribió Noel Gallagher en la casa de Mick Jagger, en las Islas Granadinas, y existen además interesantes demos grabadas allí. En una edición especial de 3 discos, de 3 CDs del año 2016, se pueden escuchar y comparar esas demos con las versiones que salieron en el disco original. Algunas de las canciones de este disco son clásicos de Oasis: Stand By Me, All Around the World, The Girl in the Dirty Shirt, I Hope I Think I Know, Fading Out. Todas estas canciones son clásicos de Oasis. Número 1, las magníficas canciones de Noel Gallagher. Número 2, la voz de Liam Gallagher. Canta Liam Gallagher con mayor confianza en este disco incluso que en los 2 discos anteriores, en el Definitely Maybe y en el What's the Story Morning Glory. Aquí en el Be Here Now, parte de la fuerza de este álbum está en la potencia de las interpretaciones vocales de Liam Gallagher. Y pese a las enormes discrepancias personales que siempre hubo entre Liam Gallagher y Noel Gallagher, Liam sigue siendo el mejor intérprete de las canciones de su hermano. Número 2 es la voz de Liam Gallagher. Número 3, las letras de Noel Gallagher. Estas letras para este disco han sido criticadas a veces por ser simplistas, pero a mí me parece más bien todo lo contrario, porque hay mayor profundidad por debajo de esa aparente sencillez de lo que parece. Algo un poco como lo que ocurre a veces en el caso de los propios Beatles, que parecen sencillas las letras de los Beatles, pero por debajo hay mayor complejidad en muchas de ellas. Ocurre lo mismo en este disco de Oasis. Algún crítico, como Paul Dunoyer, calificó a Noel Gallagher como un filósofo de armario, o en inglés a closet philosopher, es decir, alguien que escribe letras poéticas, filosóficas, sin que parezca que son poéticas, y eso a mí me parece bastante difícil de hacer. Se observa en estas letras mucho optimismo, pero no es un optimismo simplista, ni mucho menos. En algunos casos, de hecho, es un optimismo que está teñido de tristeza y de amargura, pero un optimismo bien construido y bien transmitido en las letras de Noel Gallagher, que son la tercera razón para escuchar este disco, Be Here Now. Cuarta razón. Al contrario que en sus 2 primeros álbumes, Oasis tuvo aquí un mayor control sobre la producción del disco y, en mi opinión, este mayor control sobre la producción resultó ser todo un acierto. Es cierto que hubo problemas personales, es cierto que hubo una abundancia de drogas en el estudio, pero
Esos problemas, esa abundancia de drogas, no impidió, ni mucho menos, la grabación de uno de los mejores álbumes de la banda. Noel Gallagher, de hecho, ya que hablamos de problemas personales, no llegó a estar presente durante las sesiones de grabación de las partes vocales de Liam Gallagher. Estaban peleados, no se llevaban bien, pero todavía podían hacer muy buena música juntos. El disco se grabó entre los estudios de Abbey Road, otros estudios londinenses y también los estudios de Ridge Farm en el condado de Surrey, entre noviembre de 1996 y abril de 1997. El disco saldría en el verano, en agosto de ese año 1997. La quinta y última razón es que este es para mí el último gran disco de Oasis, grabado justamente después de su momento más álgido de popularidad, después de dos discos de enorme éxito que fueron su debut, Definitely Maybe, y el segundo disco, What's the Story, Morning Glory. El Be Here Now vendería millones de discos a nivel mundial, pero algunos críticos lo han infravalorado. El propio Noel Gallagher ha llegado a despreciarlo en algún momento, pero ¿qué queréis que os diga? Para mí, este es el mejor disco de Oasis y es mi disco favorito. Después grabarían otros discos que están muy bien también, pero para mí este es el último gran disco de Oasis y entra dentro de esa magnífica trilogía del inicio de la carrera de esta banda, que es Definitely Maybe, What's the Story, Morning Glory y Be Here Now. Pero si yo tuviese que quedarme con uno, no hay por qué, pero si tuviese que quedarme con uno, sería este, el Be Here Now. Muchas gracias por la atención. Se despide Antón García Fernández desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América.